Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema denominado Clostridium. Es el género Clostridium que, si bien es útil para la tinción de Gram, se ve aparte o es un tema muy diferente debido a que tienen una característica importante. Habíamos visto que hay bacterias que tienen elementos facultativos como el glucocálix, la cápsula, las fimbrias, los flagelos. Habíamos visto bacterias capsuladas como los Streptococcus pneumoniae. Habíamos visto bacterias que son flagelos como el vibrio. Habíamos visto bacterias flageladas como la Pseudomonas, la Escherichia coli. Bacterias que presentan fimbrias como la E. coli nuevamente, que le ayuda a adherirse. Bacterias que producen glicocálix como el Streptococcus mutans, que les dije que producía la caries dental porque se adhería con facilidad a los dientes, pero hasta el momento no habíamos visto bacterias que produzcan o que formen esporas. El género Clostridium tiene esa característica especial, forma las llamadas esporas, que hace que yo le vea una forma un tanto diferente a un bacilo cabezón, como los ven aquí, o un bacilo gordito, porque a veces las esporas están en los extremos, a veces están en el centro. Entonces esa es su característica especial. Es capaz de formar esporas cuando, como decía la teoría en el tema 1, cuando se ve en condiciones adversas. Temperaturas altas. ¿Qué hace la bacteria para defenderse? Produce sus esporas. Desaparece el bacilo, porque el bacilo son bacterias que no aguantan temperaturas altas igual que el resto, pero la espora se mantiene viable hasta que encuentra condiciones aptas para vivir y nuevamente aparece el bacilo. Ya entonces esta es una característica importante dentro de este género. Taxonomía. Reino Monera, Phylum Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridiaceae, género Clostridium. Características de este género son bacilos, gram positivos, se tiñen de azul, anaerobios estrictos, a estos yo no les puedo dar oxígeno porque se mueren. Crecen mejor si se les coloca un poquito de dióxido de carbono. Forman esporas. Recuerden que todas las bacterias tienen lo que se llama la forma vegetativa. O son cocos o son bacilos. La forma vegetativa de ellos es bacilo. Pero además los Clostridium forman esporas. Son móviles, presentan flagelos, excepto uno, que es el Clostridium perfringens. No tienen cápsula, excepto uno, que es el mismo Clostridium perfringens. Hay 4 especies patógenas para el hombre, que son Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile y Clostridium perfringens. Clostridium tetani, su reservorio es el suelo, la tierra de cultivo, el intestino del hombre y de los animales. Epidemiología. La célula vegetativa, es decir, el bacilo, puede morir rápido, no aguanta condiciones adversas. Sin embargo, las esporas sí, porque ya sabemos que las esporas justamente se producen como mecanismo para resistir condiciones adversas como la temperatura. Las esporas son las que infectan, ingresan a través de alguna herida y llegan hasta el sistema nervioso central, donde ya se convierten en la forma vegetativa y comienza a producir las toxinas y produce el malestar. El tétanos es la enfermedad que produce. Factores de virulencia: presenta antígeno somático O, antígeno H porque tiene flagelos y antígeno esporal porque presenta esporas. La toxina más importante que presenta es la tetanospasmina, que es una toxina neurotóxica, que es la que ocasiona el cuadro, que es la llamada parálisis espástica. Luego tiene tetanolicina, que lo que hace es romper glóbulos rojos, es una hemolicina, y una toxina no espasmogénica, es decir, una toxina más, pero que no produce este cuadro. El mecanismo. La forma infectante, ya les había dicho, es la forma de esporas,
que va a ingresar a través de una herida o una úlcera cutánea. Esta podría ser una punción, una cortadura, una mordedura, una laceración, quemadura, en una cirugía, durante el parto, en una abrasión e incluso durante una extracción dentaria. O sea, tenemos una herida por ahí, cuando me están sacando el diente, recuerden, me hacen un hueco. Entonces por ahí aprovecha la bacteria y libera sus esporas. Una vez que ingresa la espora a través de esa herida, que vendría a ser mi puerta de entrada, germina, es decir, se transforma en la célula vegetativa, en el bacilo, y llega hasta los tejidos del huésped. Ahí libera sus toxinas, produce sus toxinas, donde la más importante es la tetanospasmina, y esta se puede ir por vía neural, es decir, a través de los axones de las neuronas, hasta llegar a la médula espinal, o por vía humoral, a través de la sangre y la linfa, alcanzando el sistema nervioso central, donde ocasiona la parálisis. El cuadro clínico que me ocasiona se denomina tétanos. Este puede ser generalizado. En esta ocasión hay espasmos musculares en el cuello, en el tronco y en las extremidades. Fíjense, la posición que se ve en la imagen es lo que se denomina opistótono, esta posición que adopta el paciente. Arritmia cardíaca, tensión arterial, sudoración, deshidratación del paciente. Puede haber trismus, el paciente no puede abrir la boca, rigidez de nuca y la risa sardónica. Se ve como si el paciente estuviera sonriendo porque queda duro sus maxilares y no los puede mover. El tétanos localizado es el que ocasionalmente nos produce, por eso es que nos recomiendan cuando nos pinchamos, por ejemplo, con un clavo o con algo oxidado, nos dicen, no, hacete colocar la vacuna del tétano, la antitetánica, para evitar esta infección. ¿Dónde se produce? Como es localizado solamente en la zona donde yo me hice la herida, a diferencia del generalizado que ya abarca todo el organismo. Me hice una herida en la pierna, pues en la pierna se produce tétano. Suele ocurrir en las personas que son vacunadas, donde les colocan la vacuna. Hay rigidez solamente en los músculos cercanos a la herida, donde ingresó la toxina. Puede haber tétanos cefálico o tétanos tóraco-abdominal. Y el tétanos neonatal, que es una infección en los niños por contaminación del ombligo en el momento en el que se da el nacimiento. Puede ser por material que no está esterilizado de forma correcta, donde está la bacteria, entonces al cortar el cordón umbilical se produce la infección. ¿Qué se ve en el niño que me llame la atención? Dificultad para succionar leche y puede venir un paro respiratorio. En el laboratorio, frecuentemente el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos muchas veces, por eso es que no hacemos práctica por Clostridium, porque no hay la bacteria, ya que el médico no nos pide cultivo, porque por las características que ustedes han visto, los opistótonos, la risa sardónica, el trismus, todas esas características típicas, el médico no necesita avalarse con un laboratorio. Directamente inicia tratamiento porque dice esto es tétano. Es muy característico. Sin embargo, si nos llegara una muestra, en la tinción de Gram vamos a ver bacilos Gram positivos que presentan esporas en uno de sus extremos, por eso se dice esporos terminales, que los hace verse como palillos de tambor. No es posible detectar la toxina. En cuestión del cultivo, crece bien en los medios de rutina, el agar sangre, por ejemplo. Son colonias pequeñas, de bordes irregulares, un color grisáceo y a veces están rodeados de hemólisis, esa luz. El tratamiento. 3 tipos de tratamiento aplican aquí. Un tratamiento etiológico, cuya finalidad es eliminar la bacteria del tejido donde está produciendo la afección. ¿Qué es lo que se le da? Antibióticos. La penicilina sirve de elección, si no también se puede utilizar clindamicina, eritromicina, metronidazol. Un tratamiento fisiopatológico que la idea es neutralizar la acción de la toxina, que no hayan esas manifestaciones en el paciente. Se hace inmunización activa con una anatoxina, se vacuna, y también con gamma globulina humana.
El tratamiento sintomático es el tercero. Se hace con la finalidad de evitar que el paciente sufra estrés. Entonces, se evita la luz al paciente, que no haya una zona donde no haya ruido, donde la temperatura esté estable, porque de esa manera se relaja un poquito más el paciente y no va a tener esa sintomatología. Y se le puede dar diazepam con la finalidad de relajarlo, dormirlo, para que así no tenga esa molestia, esa parálisis tan fuerte que da. Clostridium perfringens, su reservorio es el suelo, el agua y el intestino del hombre y animales tanto domésticos como salvajes. El de tipo A es el responsable de la mayoría de las infecciones que se ocasionan en el ser humano. Factores de virulencia: tiene 12 histotoxinas, una enterotoxina, un factor metabólico y 3 sustancias enzimáticas. 17 factores de virulencia en total. Las sustancias enzimáticas son la neuraminidasa, sialidasa, hemolicina, que hacen romper células en el ser humano. Mecanismo: con los 17 factores de virulencia. Lo más importante, la toxina alfa es la más importante de todas, que lo clasifica al Clostridium perfringens en tipo A, B, C, D y E. En los 5 está la toxina alfa. Su función es destruir plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y células. Produce un amplio daño vascular y muscular, finalizando con necrosis y edema. Se necrosa esa zona y se edematiza, se hincha. Toxina beta es una toxina letal, necrótica también. Principalmente se encuentra en Clostridium perfringens de tipo C. Es responsable de la estasia intestinal y la destrucción de la mucosa intestinal. Y una enterotoxina que altera la permeabilidad de la membrana intestinal, generalmente está en el aparato digestivo, se encuentra en Clostridium perfringens de tipo A y en algunos de tipo C y tipo D, que ocasiona pérdida de agua y electrolitos, y glucosa también. Entonces el paciente requiere rehidratación. ¿Cómo ocasiona la infección? Básicamente es igual que Clostridium tetani. La fuente de infección, la vía es primero a través de una espora. La espora ingresa a través de heridas, alimentos y agua contaminadas con heces. Luego llega a los tejidos, donde ahí se produce ya la germinación de la espora, es decir, que se transforma en el bacilo. Se multiplica y produce sus toxinas, principalmente la toxina alfa, y esta ocasiona el daño en los tejidos vecinos. Es el único de los Clostridium capaz de sobrevivir sobre la tierra. La enfermedad que me produce, las hay de partes blandas, donde está la gangrena gaseosa, llamada también mionecrosis. La puerta de entrada es exógena, a través del suelo, el polvo, el aire y las heces, o puede ser también endógena si es que el paciente lo tiene como microbiota normal. Desde ahí se extiende, aprovechando una puerta de entrada. Produce contaminación de tejidos cuando hay anaerobiosis. Luego los clostridios germinan, las esporas se multiplican, liberan las toxinas y finalmente producen necrosis. La celulitis: hay edema localizado en la zona donde se produce la infección, pero no hay dolor. Se ve así hinchado, se ve todo feo, pero no hay dolor. Y la miositis supurativa, que es cuando aparece supuración en los músculos sin necrosis ni sintomatología sistémica. Otro tipo de cuadro clínico que me puede ocasionar es gastroenteritis, por una toxinfección alimentaria, por ingerir carne o platos preparados con esta que tengan la bacteria presente. El de tipo A se encuentra en el matadero por las moscas, el polvo y la manipulación que hay de la carne. Cuando hay concentraciones altas se ingieren y las esporas, al ser termorresistentes, sobreviven en el intestino y desde ahí ya se convierten en la forma vegetativa y liberan sus toxinas. Y la más importante aquí
El cuadro más importante es enteritis necrotizante, que lo produce Clostridium perfringens de tipo C por consumo de grandes cantidades de carne de cerdo mal cocida. Produce necrosis en el intestino delgado a nivel del yeyuno. Puede ocasionar perforación del intestino e incluso muerte. En el laboratorio se ven igual que los anteriores bacilos gram positivos, cortitos sí, y muy rara vez se observan las esporas. Vieron que en Clostridium tetani habían esporas que se parecían palillos de tambor. Aquí no. No tienen flagelos, pero sí tienen cápsula. Y debido a que ustedes vieron que tenía toxina alfa y toxina beta, esta bacteria es la única que en un agar sangre me presenta doble hemólisis, alfa y beta. Alrededor de las colonias, como pueden ver aquí, las colonias son estos puntitos, hay una hemólisis beta, es más amarilla, y alrededor de esa hemólisis beta, una hemólisis alfa, que es más verdosa, más opaca. Lo mismo aquí. Aquí está la beta y alrededor de ella la hemólisis alfa. Esa es característica de la bacteria. El tratamiento. Si es una infección de piel y tejidos blandos, hay que sacar esa región, ese tejido que fue afectado, que está necrosado, y utilizar antibióticos como penicilina. También se puede utilizar antitoxina y oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Hemos dicho que es una bacteria anaerobia, entonces yo le pongo oxígeno en esa zona donde me está produciendo infección y la bacteria se va a morir. Si es una infección intestinal, pues hay que reponer electrolitos y agua. Y se puede utilizar antitoxina beta en la enteritis necrotizante.